digo que me quedaba los entrenamientos después con el entrenador y entrenábamos técnica, entrenábamos muchos aspectos que me faltaban. Yo, a pesar de ser alto, no fildeaba bien. O sea, cuando iba un balón por arriba, no era tan bueno. Entonces, esos aspectos que me faltaban los entrené y mejoré muchísimo, la verdad. Y pues me escogieron, pero fue muy rápido. O sea, me registran y a los 3 meses ya estaba en la otra categoría. O sea, ya había subido a la a la tercera división. Entonces, todo fue muy, muy, muy rápido. No mames. Sí, o sea, me escogieron a mí y a otro que era delantero, o sea, un defensa central y un delantero. Y ahí hay un cambio en mi vida muy grande porque yo entrenaba en las tardes. Y cuando me cambian a tercera división, empiezo a entrenar en las mañanas. ¿Y qué haces? Entonces me toca salir de la escuela. Y, o sea, te saliste de la chingada. Me salí de la escuela y me meto a una secundaria abierta. Ok. Que fue una experiencia bien bonita porque pues tenía puros güeyes, o sea, señores. Tenías, o sea, chavos que los habían corrido de las escuelas. Sí, o gente que estaba trabajando. Sí, o gente que estaba trabajando. O sea, era un ambiente muy diferente al que yo estaba acostumbrado. ¿Y tú querías seguir estudiando o era más de presión de tus papás de que, bueno, mínimo termine? Mi mamá no quería, o sea, mi mamá prefería que yo estudiara que jugara fútbol. Ah, ok. O sea, ella me dijo... a pesar de que te dijo, mira, nada más te encargo que sí, por favor, nunca, no descuides la escuela. O sea, yo te voy a apoyar con tu sueño, pero sí quiero que sigas estudiando. O sea, sí es algo que no es negociable. Yeah. Entonces, ahí empieza mi etapa de estudiante en secundaria abierta, que fue muy padre, muy bonito. Conocí gente muy, muy interesante. La verdad me la pasé muy bien. Y ya, entonces cambió mi escuela. Fueron cosas bien bonitas en mi vida. Después, pues voy al Mundial Sub-17. Nos va bien, o sea, personalmente hablando me va muy bien. Y la primera persona que me habla... ¿Vas al Mundial Sub-17? Sí. Esa invitación, ¿cómo te llega? ¿Cómo la vives? Pues es que son los mejores de todos los equipos, literal. O sea, todos los mejores de menores de 17 años o 17 hacen una convocatoria, hacen una selección. Y pues van 21 jugadores, 22. ¿Pero tú cómo viviste esa noticia, güey? ¿Es un chingo? Pues fue increíble. O sea, me acuerdo perfecto que cada convocatoria llegaba con las de las oficinas. Y la primera vez que me convocaron a la selección menor, pues fue increíble porque yo no me lo esperaba. O sea, te digo que todo el proceso fue muy, muy, muy rápido. O sea, creo que fue más largo la prueba que tuve de 6 meses que todo lo que estoy viviendo de... que me registran, que subo a tercera división, que me llaman a la selección. O sea, eso fue en un trayecto de 4 meses. Todo eso me llegó muy, muy rápido, o sea, de 4 meses es siempre sí y ahora es hasta selección. O sea, de 6 meses a tener puros nos, a que me registren y en 4 meses ya ser seleccionado nacional sub-17 y poder jugar un mundial. ¿Y ese mundial en dónde era? Fue en Nigeria. En Nigeria. Mundial sub-17. Sí. ¿Y cómo les fue? Nos fue más o menos. En fase de grupos nos tocó un grupo muy difícil, Brasil. En ese Brasil estaba Neymar, porque Neymar es de mi categoría. Estaba Neymar, estaba Coutinho. Tenían un equipazo. Y les ganamos 1-0. No mames. Sí. ¿Y en la selección mexicana quiénes estaban? Que trascendieron. Que se conozca. Toño Rodríguez, el portero de Tijuana. Y ya, hermano. ¿Y tú? Y yo. O sea, que estén jugando hoy en primera división, sí. Que hayan debutado, sí hay varios, pero ya no... ¿Por qué crees que pasa eso, güey? O sea, le ganaron a una selección de Neymar y Coutinho, que sí, sub-17, pero como que le ganaron, no mames. Es muy difícil saberlo, la verdad. Influyen muchas cosas, la verdad. O sea, es que esta profesión es complicada, porque no es... Lo más difícil no es llegar, sino mantenerte, la verdad. O sea, muchos llegan, pero hay muy pocos que se mantienen, porque cada día van saliendo más y más futbolistas, entonces... Te repito, esto es un embudo donde empiezas así y va haciéndose chiquito y son muchos factores, la mentalidad, el compromiso, la actitud, el deseo, el hambre de querer triunfar, el hambre de querer sobresalir, las fiestas, la fama, el dinero. Sí. O sea, las mujeres, todo influye, la verdad, o sea, hay muchas distracciones. Pero bueno, esas distracciones están en todos los países. Obvio. ¿Por qué se da ese fenómeno? O sea, que también puede ser algo quizá de acceso a los equipos de la Liga Mexicana, o sea, ¿por qué eso, por ejemplo, no pasa en Argentina o en Brasil? No, sí pasa, o sea, yo
estoy seguro que pasa en todas las partes del mundo, porque al final, pues imagínate que cada equipo solo pueden jugar 11 jugadores y estar otros en la banca, otros 11, por ejemplo, si bien te va. Entonces son 22 jugadores en un equipo y son 18 equipos en la Liga Mexicana. O sea, entonces, ¿cuántos no quieren ser futbolistas? Claro. ¿O cuántos futbolistas no hay? O sea, hay un cupo muy limitado para los jugadores de fútbol. Entonces, sí es muy difícil el poder llegar, pero también es más difícil el poder mantenerte. Por eso mismo, porque cada día hay más competencia. Pero influyen muchos factores, como te digo, el hambre que tengas, el deseo, las ganas de trabajar, las ganas de sobresalir, las ganas de trascender. Entonces sí es complicado, es difícil, pero es una profesión bien, bien bonita. Entonces le ganan a Brasil en esa fase de grupos y luego pasan a la siguiente ronda. Le ganamos a Brasil, perdemos contra Suiza y le ganamos a Japón. Nos tocó esos 3 en el grupo, pasamos, vamos contra Corea del Sur. Del Sur. Sí. Pues, del norte estaría del norte, ¿no? Está difícil. No tiene selección, ¿verdad? No. Soñó, ¿no? Es Corea del Sur y quedamos 1-1 en el partido y perdemos en penales. Y pues ya, en octavos perdimos. Y se regresan en octavos. Y nos regresamos en octavos. Pero fue una experiencia bien bonita porque no solo aprendí sobre el fútbol, que es a lo que fuimos, sino sobre la vida. O sea, esa experiencia de ir a Nigeria me marcó mucho, sobre todo a la edad que tenía, que era 16 años. Claro. Me marcó muchísimo porque yo veía a niños desnudos con bolitas, tumores. Y yo decía, yo soy afortunado de lo que tengo, ¿sabes? Porque ir allá y ver la pobreza con la que viven, sí me impactó mucho y era joven. Entonces sí me marcó mucho ese viaje. Y Nigeria también tiene muy buena selección sub-17, ¿no? Sí, pero generalmente figuran muy bien. Muy bien, pero muchos países africanos. Sí, los países africanos dicen, o sea, figuran bien, no sé si es verdad o no, pero dicen que porque se retardan cuando los registran. Pero esta es una polémica en todos los deportes, ¿no? Que falsifican sus actos de nacimiento y Digo, México también tiene su historia con cachirules, ¿no? Nos quitaron un mundial, no sé si era el 90, según yo, ¿no? Creo que sí. Sí, en el 90, pero sí, eso pasa en todos los deportes. Entonces, en peleas, en box, en todos lados. Roban muchísimo los africanos, la verdad. Porque no hay un control. Sí, no hay un control y pues ellos mismos son los que se registran, se van a registrar en bicicleta algunos. Sí. Qué cabrón que eso sea un fenómeno. Pero bueno, regresas del mundial. Regreso del mundial y pues ya al menos ya me conocían un poquito, ¿no? Porque pues me vieron en el mundial, vieron que era de la institución. Porque paréntesis, obviamente estás compitiendo antes del mundial sub-17, estás compitiendo en tercera división, ¿no? La cantidad de gente que hay en tercera división es muy poca. Un mundial sub-17 sí lo ve bastante. Sí. O sea, esa fue la primera vez que probaste ese reflector masivo de la audiencia mexicana en el fútbol. Total. Sobre todo porque unos mundiales anteriores, y no sé si 2 mundiales anteriores. Fue el campeonato de la sub-17 y ahí todos apoyaban ya a las selecciones menores, donde estaba, pues, que ganó Giovanni, que ganó Vela, Héctor Moreno, Efraín Juárez, Adrián Aldrete, había Pato Araujo, había muchísimos muy buenos. Momia Gómez, ¿no? También. La Momia es de más chico que yo. Es de más chico. Sí, él fue otro mundial. Sí, cierto, ese fue el que sigue. Sí, ese fue aquí en México y fue Villaluz otro mundial. También estaba en eso. Villaluz estaba también. Tenían un equipazo, hermano, un equipazazazo. Entonces ya como que la gente empezó a ver más el fútbol como de ligas menores. Ahí se dio a conocer, pues era el primer campeonato del mundo en el fútbol para México, entonces eso fue una noticia pues muy buena para el país. Y justo Chucho Ramírez, que es el entrenador que quedó... ¿Tú te acuerdas de haber visto ese partido? Sí, obvio, yo me acuerdo que estaba en casa de mi hermano. Qué cabrón no estar tú, ¿no? O sea, me imagino que en ese momento... Porque eso fue ¿cuánto tiempo antes? ¿8 años? No, me estoy mamando, ¿no? ¿Unos 6 probablemente? Sí, puede ser 6. No, creo que sí, 6 o 8 años más o menos, sí. No, menos. No, ellos son 89, 88, son 4 años, porque creo que son cada 2 años los de las menores. Tú ahí sí, pues si todo este proceso te pasó en cuestión de meses, pues ahí me imagino que ni por la cabeza te cruzaba pues que ahí te ibas a estar en el siguiente partido. Tenía 12 años, ni siquiera estaba en América, o sea, ni siquiera tenía el sueño de jugar, profesional. O sea, no me pasaba ni por la cabeza y me acuerdo perfecto de ese partido que estaba en casa de mi hermano. Estábamos viendo la familia el partido, estaban en Perú ellos
Y me acuerdo perfecto, porque aparte fue contra Brasil, Sí. la final. Entonces fue muy bonito. Y Chucho Ramírez, que es el que queda campeón de ahí, es el primero que me llama a mí a la selección sub-17. Él era el técnico. Él era el técnico, no en nuestro mundial, porque se fue como 2 meses antes del mundial, porque tuvo una oferta del Club América. Ya. Entonces Sí, cierto, Chucho Ramírez llega al Club América y al mundial nuestro fue González China, otro entrenador. Ok. Entonces llega al Club América y pues ya me conoce. Ya me conoce tú regresas y él fue el que te había llamado. El que me había llamado. Entonces regreso al Club América. Me conoce él, su auxiliar. Vieron que hice un buen torneo. Eso te iba a preguntar. ¿Sentiste que hiciste un buen torneo en el mundial? La verdad que regresaste y sentiste diferente, ¿no? Pues, porque también hay como una... O sea, los jugadores que lo hacen bien en el Mundial Sub-17 como que ya se les pone vamos a seguir este güey a ver hacia dónde llega, ¿no? Sí, obvio, es una oportunidad bien grande y bien bonita el poder hacer un buen torneo y aparte no es solamente en tu club, sino hay muchos visores en esos mundiales de todo el mundo. Entonces es una ventana muy grande o una vitrina muy grande que te puede ayudar muchísimo a trascender en tu carrera.